Bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión del Diplomado en la Educación Física hoy. Tendremos al maestro en docencia de Educación Física, Martín Velázquez Ugalde, quien tiene una vasta trayectoria en el ámbito docente y del deporte, por lo que me permito hacer una semblanza de su experiencia profesional. Desde la década de los 90 se ha desempeñado como docente de básquetbol a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro, profesor de Cultura Física en la Escuela de Bachilleres también de la Universidad Autónoma de Querétaro, coordinador de Educación Física en el Departamento de Educación Indígena de la UCEBEC, así como coordinador de todas las actividades relativas a la educación física en el estado de Querétaro para el subsistema de educación indígena. Por su destacada participación en diversos foros, ha recibido premios y reconocimientos. Entre ellos, en febrero de 1993, el reconocimiento como ponente en el Foro Estatal de Análisis de Educación en la Mesa de Educación Física. En diciembre de 2003, la publicación del artículo La interculturalidad, educación física en comunidades indígenas de Querétaro, México, en las revistas efdeportes.com Argentina y La Poensa, revista digital de España. En julio de 2004 es delegado general del estado de Querétaro en la Olimpiada 2004, sede Los Mochis, Sinaloa. En octubre de 2004, participación en el programa de la DGTV sobre educación física e interculturalidad para la barra programática de EduSat. El premio Gullo Samber a la producción de ideas sobre la inclusión social por medio del deporte en 2007, revista efdeportes.com de Argentina. En 2012 es ponente en el primer Congreso Internacional de Educación Física y Deporte Escolar del Colegio John F. Kennedy. En 2014, ponente en el 9º Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas, Vélez, Málaga, de España. En 2015, miembro invitado del Comité Científico del Congreso Internacional de Actividades Físicas y Cooperativas. En 2016, ponente del 10º Congreso de AFC en Barcelona, España. En 2017, miembro del Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte. En 2018, miembro del Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte. Ponente en el Congreso Internacional de Educación Física y Deporte en Bucaramanga, Colombia, Universidad de Santo Tomás. En 2019, miembro de la Asociación Mexicana de Instituciones Superiores de Cultura Física. Y recientemente, en agosto de 2024, recibe por la Asociación Mexicana el galardón de honor Medalla Nacional Amexco con el tema Hacia la Reingeniería de la Educación a través de la corporeidad por la Asociación Mexicana de Corporeidad AC. En septiembre de 2024, conferencista del primer Congreso Internacional de Cultura Física en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el tema Hibridación de modelos en la enseñanza del deporte. Gracias, y ahora los invito a su charla del maestro Martín Velázquez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de CIFOC, que nos ha invitado a esta serie de pláticas, quiero reconocer el esfuerzo hacia el ámbito de la educación física que muchas veces está un poco olvidado y se subsume a otras actividades. Sin embargo, hoy tenemos el inicio de un bonito proyecto, un diplomado desde el webinar de CIFOC, en donde estaremos participando diferentes expertos en diversas áreas, evaluación de la educación física, actividades particulares dedicadas a ciertos niveles, la integración, y hoy iniciamos con una plática que nos va a poner en contexto de lo que tiene que ver la educación física hoy en México y en el mundo. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Muy bien, pues vamos a empezar con este tema, que es el arranque de una línea de aprendizaje. Como ustedes saben, hoy en día el proceso de la pedagogía considera que hay líneas de aprendizaje, que hay tres grandes formas de aprender. La primera es una línea continua, ya preestablecida, en donde, por ejemplo,
para aprender inglés, aprendemos el inglés inicial, luego pasamos al inglés intermedio y luego pasamos al inglés avanzado. Este proceso lineal nos permite ir aprendiendo y asume que tenemos que conocer bases para poder pasar a lo siguiente. Hay una segunda forma, una segunda línea de aprendizaje, que es ramificada, es decir, puede haber diferentes intereses y yo los puedo atender en diferentes momentos sin importar que yo no conozca, por ejemplo, el proceso de la evaluación. Yo puedo conocer formas modernas del trabajo pedagógico, por ejemplo, y luego aquel que conoció las formas modernas puede conocer el aprendizaje o puede conocer la evaluación o puede conocer formas particulares de enseñanza. Y entonces esta línea de aprendizaje ramificada es una forma como vamos a estar trabajando nuestro diplomado. Por último está la tercera línea, que es la línea personalizada, en donde yo puedo decidir qué tipo de aprendizajes quiero y requiero para profundizar, para ampliar, para mejorar mis condiciones como docente. Bueno, vamos a hablar un poquito del mundo de hoy y del mundo de mañana, porque nosotros estamos aquí en este mundo, en el presente, pero nosotros no trabajamos para el presente, aunque no lo parezca. Trabajamos para el porvenir, para el futuro. Y ya estamos cruzando la mitad del segundo decenio de este siglo, estamos en los albores del siguiente, para el siguiente año estaremos a la mitad. Y hoy más que nunca, todas las relaciones y situaciones humanas tienen una característica, son a gran velocidad y con mucha reactividad. Mientras el tiempo recorre su paso, la humanidad le imprime a todos los eventos nuevos un ritmo muy acelerado. Y esto lo podemos ver en el uso de la tecnología, en las redes sociales, en las reacciones. En el pasado nosotros nos enseñaron a tener paciencia para ciertas cosas. Hoy en día parece ser que nuestros alumnos no pueden tener paciencia más de 2 minutos. Y esto es para algunos una complicación o un gran reto. ¿Qué es lo que pasaba antes? Teníamos un mundo que nosotros nos enseñaban, el mundo es así, pero hoy en día, de un año a otro, de un lustro a otro, los nombres de los países, su ubicación, su perspectiva política cambian. El mundo ya no es el mismo mundo que nosotros conocimos antes. Incluso el universo, el sistema solar, no es el mismo que hace 20 años. Los conflictos políticos, las guerras, las luchas por el poder, están ya no lejos, sino que todos los días las podemos ver y nos afectan de una manera inesperada. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y su rival generaron una deficiencia de una serie de componentes de los vehículos, por ejemplo, y eso generó que no había automóviles y eran más caros. Una guerra que está en el otro lado del mundo. También la tecnología para destruir se ha incrementado, ha crecido y nosotros estamos viendo cada vez situaciones más estresantes, más atemorizantes, más terríficas y las vemos como normales, las estamos normalizando. Hoy todo el mundo voltea hacia la política no como una forma de resolver los problemas de la humanidad, sino como otra forma más de lograr alcanzar las metas personales o de grupo a costa de lo que sea. También es cierto que hay un cambio muy importante. Hay grandes masas de personas, de seres humanos, que se dirigen hacia los grandes centros de riqueza del mundo. Estas poblaciones, como en la fotografía, de Sudamérica hacia el norte de América, de África hacia Europa, del este de Europa hacia el centro de Europa, desde los remotos confines de Asia hacia los países más industrializados, donde pueden encontrarse hoy en día en Europa tiendas de pakistaníes o de chinos compitiendo con las grandes tiendas de departamentos. El cambio climático que hoy nos empuja a repensar si es necesario seguir tirando tantos plásticos. Hay miles de toneladas en el Pacífico, un par de islas de plástico que
tendrán que tener alguna manera de ser recuperadas, recicladas o transformadas por el mundo, si no es que queremos que se sigan destruyendo los océanos. Tenemos áreas gigantescas, una imagen aquí de satélite, donde una zona de desforestación causada por el uso del suelo para el consumo humano, para la agricultura, termina siendo ya cada vez menos ese pulmón de oxígeno que tiene el mundo. Todo esto ocurre en el mundo, pero también esto ocurre en nuestra sociedad y en la escuela. La escuela de hoy se le exigen muchas más cosas, retos muy complejos, muy diversos y transversales, es decir, ya no es todo tan sencillo, y la preparación de nuestros niños y nuestros jóvenes para enfrentarse al mundo quizá no está siendo tan efectiva, y es un reto entonces que nos tiene que hacer pensar y repensar en los contenidos, las metodologías tradicionales que ya dejan de ser propias, que ya son obsoletas. Por ejemplo, una imagen aquí de una escuela hace 2 siglos, en 1800, y una imagen aquí de una escuela el siglo pasado. No hay diferencias. Aquí está una fotografía de hace unos 8 años, 9 años, y seguimos teniendo las mismas formas tradicionales de enseñar, las mismas mecánicas, las mismas estructuras que han sido heredadas, a pesar de los múltiples aportes de la pedagogía y la tecnología educativa en el campo. Esto nos hace pensar que no estamos logrando exactamente lo que queremos. En el mundo hay suficiente comida, suficiente para todos. De hecho, en los países industrializados se desperdicia mucha comida, pero esa comida no está donde se necesita. De la misma manera, la producción de la economía está centrada en unos cuantos. Hay cada vez más ricos, que son muy ricos, y cada vez más pobres, que son más pobres. De igual manera, los niños tienen un acceso a la tecnología que antes no tenían, un acceso a una información que a veces no está filtrada por ninguna forma y que se les deja a los niños con el celular, con la tablet, con la televisión, con la música, que tienen contenidos que no son propios a veces para ellos y que no les ayudan a ese desarrollo, a esa visión del mundo que después normalizan como una visión segmentada, fragmentada o reduccionista. Es decir, hoy en el mundo tenemos un gran reto. Todas las personas, en lo general, pero nosotros los educadores, mucho más. Este reto es transformar, cambiar las cosas para que ya no sigan pasando. Bueno, estos cambios tecnológicos, ¿cómo nos afectan? No sé si ustedes alguna vez vieron una cosa como esta. Es una carreta tirada por animales. Si alguna vez, esto es un símbolo muy importante para mucha gente, el yunque y el martillo. Un yunque y un martillo son herramientas tecnológicas de una época ya pasada, cada vez se están perdiendo más. Esta es una profesión que también se está transformando, se está perdiendo, y hay algunos de estos artilugios tecnológicos que fueron una panacea en su momento, es decir, cosas que lograban resolver muchos problemas, pero hoy ni siquiera sabemos qué es. Este es un berbiquí, ¿y para qué servía? Pues para perforar madera. Estos cambios tecnológicos nos sirven para transformarnos, para cambiar, para mejorar, para ser más eficientes. En educación física, ¿qué estamos haciendo? Seguimos trabajando de maneras hegemónicas y de maneras tradicionales. ¿Cuáles son las maneras hegemónicas? Una manera hegemónica es algo que está establecido, que nos lo han impuesto, por decirlo así, una forma que así tiene que ser. Y entonces, por ejemplo, el uso de la lanzadera, que era un recurso para cuando los alumnos eran demasiados y el material era insuficiente, pues los formábamos en lanzadera para aprovechar este material y este tiempo. Una enseñanza tradicional tiene que ver no con aquello que se va descubriendo como lo más eficiente, sino aquello que a mí me enseñaron de esa manera.
Si el profe era gritón, pues yo soy gritón porque yo aprendí eso del profe y me parecía admirable. Si el profe era alguien que le daba 5 minutos para calentamiento, pues entonces yo hago esto mismo. No me pregunto por qué, no pregunto por qué, por ejemplo, cuando el profe decía 10 lagartijas o 20 abdominales, ¿por qué no 19 o por qué no 25? Simplemente era lo que el profe sentía y entonces ese sentimiento, ese feeling, nos lo va transmitiendo y entonces nosotros repetimos estos modelos. Entonces, en educación física, desde hace 25 años, seguimos trabajando en modelos hegemónicos y tradicionales. El modelo hegemónico es ese modelo que considera más importantes a los jóvenes, a los varones y a las actividades más de competencia. Y un modelo tradicional es aquel que va imponiendo el tiempo y que no nos preguntamos ni lo renovamos para seguir. Y entonces hay maestros que tienen 25 años de experiencia, pero en realidad tienen 3 años de experiencia y 22 de repetir lo mismo. Por otro lado, tenemos el sistema educativo. Nuestro sistema educativo nacional, en términos generales, está convencido o cree, o todos los argumentos administrativos nos dicen que 50 minutos de clase 1 o 2 veces a la semana es suficiente para que nuestros niños de México logren e impulsen esas transformaciones físicas, motrices, afectivas, sociales, cognitivas, relacionales, de valores axiológicas, ¿no? Que la educación física puede aportar al ser humano. Si alguien cree eso con 50 minutos, pues se equivoca y es un sistema que gusta de engañarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque esto no pasa en automático. Estas transformaciones físicas, por ejemplo, se sabe y todo el mundo lo conoce, que es necesario al menos 3 sesiones a la semana de actividad física para generar cambios en el organismo humano. Una sesión o 2 sesiones, solamente estamos realizando una actividad que no va a cambiar la frecuencia cardíaca, que no va a cambiar el peso corporal, que no va a cambiar el volumen máximo de oxígeno que la persona puede aportar para su consumo y su gasto calórico, sino que solamente estamos teniendo una práctica que nos mantiene, si nos va bien, o que nos deja con las condiciones mínimas. Entonces, 50 minutos una vez o 2 veces a la semana no es suficiente y lo hemos estado haciendo por más de 40 años. ¿Por qué? Porque hubo un momento, el siglo pasado, cuando la educación física se hizo un sistema, parte de la educación nacional, donde la meta era la cobertura universal. Hay unos acuerdos en Yomtien, allá en Seúl, donde dijeron la meta de la UNESCO para la educación es la cobertura. Todos los niños deben estar en la primaria, todos los niños deben tener secundaria. Entonces, el sistema educativo nacional lo que hace es que con un gran número de escuelas que existían, con recursos humanos insuficientes, es decir, con los profes de educación física que tenía y los que podía contratar, y debido a presiones políticas para mostrar esos logros, porque los acuerdos de Jomtien tenían que alcanzarse. Se juntan los representantes de los Estados miembros de la UNESCO y hacen un compromiso. Regresan a sus países y todo el mundo dice hay que lograr el acuerdo, pero con el menor gasto posible, ¿no? Entonces empezamos a trabajarlo de ese modo hasta que finalmente lo logramos. En México, básicamente se considera que se logró la cobertura universal, no en el 90, sino poco antes del 2000. ¿Esto qué significa? La universalización de la educación básica, que en su momento fue solo primaria y secundaria, que después abarcó hasta hacia abajo, al preescolar, y ahora a la educación media superior, generó una tendencia. Cada maestro tenía que atender el mayor número de escuelas posible. Y entonces había maestros que tenían 2, 3, 4, hasta 5 escuelas, porque no había suficientes maestros y le daban 2 horas aquí, 5 horas allá, 10 horas aquí. Y dando una semana de clase de educación física una vez
Entonces alcanzaba para que fuera a las 5 escuelas, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, aunque todos sabemos que los días viernes son los días dedicados a otras actividades y entonces era el día que no le tocaba clase a los niños. Esta cobertura se logra y por consecuencia los reportes de logro de las diferentes instancias decían, llegamos al 100% de la meta. El problema que cuando dices que tienes el 100% de la meta, que lo has logrado para que te den una palmada administrativa, es que entonces no necesitas nada. Y entonces no se necesitaban más maestros, más clases, más escuelas, y fuimos construyendo un sistema educativo así. Sin embargo, el tiempo nos alcanzó. La meta educativa del siglo XXI ha cambiado. Ya no es la educación universal, ya no es llevar la escuela a todos los niños. Ahora, la meta es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje para todos y que sirva para la vida. Y entonces, de golpe, estar cerca de este 100% que siempre decíamos, porque hubo un tiempo que se hacían evaluaciones físicas en las escuelas primarias y secundarias, y los niños siempre avanzaban, por supuesto. Nadie se acordaba de que la prueba inicial era al inicio del año y la prueba final era al final del año. Y decían, pues sí, avanzaron los niños, seguro que es por la clase, sin considerar el crecimiento natural que tienen los niños. Bueno, en el 2015 cambia la meta. Y Linda Darling Hammond, en un interesante libro donde habla de la educación y hace un análisis, dice lo siguiente. Lo voy a resumir aquí porque ustedes son perfectamente capaces de leerlo. Pero cuando un sistema le niega el acceso a los profesores a la formación necesaria, entonces les es particularmente difícil dar una enseñanza de calidad. Entonces, la administración contesta generando reglamentos, formas, fórmulas, supervisiones, inspecciones, para que logren los procedimientos, desarrollando una burocracia sofisticada que lo que hace es limitar a los maestros, lo cual significa el supervisar a los maestros de manera asidua y reflexiva y muy cuadrada es un ejercicio de inutilidad, dice Linda Darling Hammond. Yo estoy de acuerdo con esto. Porque si contratamos profesores de educación física mal pagados, los queremos dirigir con todo detalle, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Generamos una escasez de individuos competentes, porque solo tienen que cumplir. Y hay una respuesta negativa a los retos, los compromisos, los intereses institucionales. Entonces, contratamos o habilitamos supervisores e inspectores que los cuiden, que los chequen, y eso es por el convencimiento de que el docente no puede tomar decisiones pertinentes y adecuadas. El que debe o debería ser capaz de tomar esas decisiones para el desarrollo de los grupos que están a su cargo es el profesor. Sin embargo, pues eso hace que entre a un esquema que cuando el profesor actúa correcta y pertinentemente, porque cambia o toma decisiones, es mal visto, lo cual muchas veces genera problemas. No quiere decir que salirse del esquema sea decir a los niños, vayan, desnúdense y salgan a la calle. Es más bien aquellas cosas que me dicen que tengo que hacer. Hubo un momento, recuerdo que en mi estado, había la muy interesante propuesta de que teníamos que, en la hora de educación física, limitar el número de respiraciones que debían de hacer los alumnos para recuperarse. Y entonces alguien pensó que sí, debía haber 1 minuto, 5 minutos o 10 minutos durante la sesión para que respiraran. Lo cual era también una forma de mostrar esta idea de que si todo lo encasillamos, lo cuadramos en algo para que todos lo hagan, estamos haciendo nuestro trabajo, pero no es así. Bien, ¿qué cambio requiere entonces la educación física? Porque no basta con hacer bien o mejor lo mismo que hacemos. O sea, si yo le echo muchas ganas haciendo lo mismo, seré muy bueno haciendo lo mismo, lo que hemos hecho siempre, pero no implica una transformación, hay que cambiarla, hay que modificar esa situación, esa condición, para que el proceso educativo se dé y requiera al mismo tiempo competencias profundas en la materia
y que facilite el aprendizaje de los alumnos. Es decir, hay cosas que el maestro debe de hacer, debe de tener. Si no las tenemos, entonces la clase no puede ser considerada o no podemos ir avanzando. O sea, estaremos repitiendo ciertos modelos y terminaremos haciendo lo mismo. Hay muchos retos que tenemos todos los días y que como docentes somos perfectamente capaces de resolver. Lo que hay que hacer es hacer una reflexión de la propia práctica. Es decir, ¿por qué he hecho esto? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo es la respuesta de mis alumnos? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo puedo yo ayudar a estas necesidades? Y esta reflexión es el germen, el inicio de la construcción de sesiones diferentes. Porque educación física es mucho más que solo algunas formas de trabajar. Hay gente que les gusta más una cosa, otros les gusta más otra, otros exploran posibilidades, pero la educación física es esto, es el todo, los cómo, cómo interpreto, cómo intervengo, cómo genero el ambiente de clase. El ambiente de clase es muy importante. El profe que llega y les pone apoditos a los niños genera un ambiente. El profe que llega y es respetuoso y les habla por su nombre y les exige a sus compañeros que le hable por su nombre, genera un ambiente. Y muchas de estas cosas son difíciles de medir en un sistema administrativo meritocrático. Otra característica que debe tener una comunidad educativa es que opere efectivamente. Si yo estoy en una escuela solamente 4 horas y llego, doy mi clase y me voy, no me involucro, no participo, no sé en qué están haciendo, los profesores qué enseñan, cómo están enseñando, yo no les explico tampoco qué hago, y estamos todos dicotomizados, es decir, en compartimientos y separados, entonces muy probablemente nuestra clase no va a ser tan buena. Cuando yo como maestro coparticipo en los procesos, estoy en la vida de mis alumnos, en la vida académica, en la vida de la escuela, de los padres de familia, de las madres, de la gente de la comunidad, entonces tengo una posibilidad mucho mayor de incidir en ellos. Y está comprobado que las escuelas de las evaluaciones mejores no son las grandes escuelas que tienen grandes estructuras, mucho trabajo, mejores instalaciones. Las mejores evaluaciones que se tienen son de aquellos maestros que dan allí su tiempo, se relacionan y sienten a la escuela como propia. En Berlín, en el 2013, se hace esta declaración que da origen desde la UNESCO a la educación física de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros grandes pensadores en la Conferencia Internacional de los Ministros encargados del deporte y la educación física empiezan a dar una dación para lo que hacemos. Porque es importante las competencias, las aptitudes, los valores, los conocimientos y la comprensión de la participación en la sociedad a lo largo de la vida de nuestros alumnos. Y entonces nos dicen que hay un cambio en una educación física, que debe haber un cambio a nivel global en una educación física que le llaman de calidad. Esta educación física de calidad es un componente fundamental a partir del 2015 de los programas escolares, no solo de primer mundo, sino de todo el mundo, porque se considera que todos los miembros de UNESCO están en la disposición de desarrollar la educación física de calidad de acuerdo a sus posibilidades en todos los países. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué hay que hacer? Primero, garantizar que la educación física de calidad esté en los programas escolares. Las autoridades nacionales están obligadas a mantener la educación física de calidad en nuestros programas educativos. Esas épocas de que mejor más matemáticas o más español o que sea mejor en inglés, esas épocas han pasado. Hoy en día se reconoce a nivel mundial con diversos estudios y con una fundamentación científica que la educación física de calidad es un componente que no puede faltar en la enseñanza de los niños.
¿Cómo? Promoviendo enfoques inclusivos e innovadores. Es decir, ya no basta con que hagamos lo que sea. Hay que incluir a todos. Hay que cambiar la forma de dar educación física. Esa forma hegemónica, esa forma tradicional tiene que cambiar. Se realizaron consultas entre todos los actores, profesores, administradores, gente de la comunidad, los políticos de los países, para ver qué estaba pasando y qué se necesita hacer. Se considera sumamente importante invertir en el desarrollo profesional y la formación de los maestros de educación física. Si no hay esa inversión, entonces cualquier proyecto de educación física se va a quedar corto. Y finalmente, los Estados miembros deben apoyar la creación de asociaciones deportivas y escolares. ¿Por qué la UNESCO habla de esta manera? Porque encuentra que el deporte y la educación física, aunque son cosas diferentes, comparten ciertas condiciones para poder permitir el desarrollo de la infancia. ¿Por qué sería vital, dice la UNESCO, la educación física de calidad? Porque ahí tienen 7 dominios que ustedes seguramente conocen. El bienestar físico, social y emocional. Ese bienestar físico, social y emocional no implica solamente a comer bien, a tener un médico para cuidar la salud, implica ser felices, tener amigos, poder relacionarse con otros, poder resolver conflictos, estar cerca de manifestaciones como la cultura y las artes. Y tan importante como eso es el alfabetismo y la comunicación, es decir, todos tienen derecho a la educación, a comunicarse y a poder expresar lo que sienten y lo que son y ser respetados por ellos. Perspectivas de lectura. Los procesos cognitivos de enseñanza que puedan desarrollar las capacidades para después acercarse a la aritmética, a las matemáticas, a la ciencia y a la tecnología. La educación física es parte de estos 7 dominios. ¿Y cuál es la responsabilidad política de los Estados miembros? Pues aquí está el texto como tal. Hay una estrategia global que desarrolla la UNESCO para una educación inclusiva, que es necesaria para combatir formas de desventaja y discriminación, que a veces no percibimos, que a veces compartimos por ignorancia, que estamos repitiendo cuestiones tales como la discriminación por la situación socioeconómica, si alguien es más rico, es más pobre, si se ve menos bien, si está sucio, si la ropa es vieja, por el género. Hoy en día todavía hay maestros que dicen, vamos a correr de aquí para allá, y vieja el último, o pegas como una niñita. La geografía, es decir, los lugares donde están, las etnias, por ejemplo, en mi estado, en Querétaro, hay 30,000 miembros de la comunidad indígena ñañú o otomí, y ellos tienen tanto derecho como cualquier otro a recibir una educación física de calidad, la identidad sexual y las necesidades especiales. La calidad con equidad es el principio para generar los recursos adecuados para llegar a estas metas. Estos son los compromisos políticos de la educación física de calidad de la UNESCO. Y luego, el segundo paso es construir un contexto normativo. No basta con tener buenas intenciones o echarle ganas. Para garantizar la prestación de una educación física de calidad inclusiva, se necesita proteger y salvaguardar a la infancia, que es un derecho, tener el derecho a la inclusión y el derecho a la alfabetización física. ¿Qué es eso de la alfabetización física? Al igual que aprendemos a hablar y a comunicarnos para poder expresarnos y tener una comunicación efectiva con otras personas, la alfabetización física es como aprender el ABC de la motricidad. Primero, con las capacidades motrices básicas: correr, caminar, gatear, rodar, atrapar, lanzar, esquivar, utilizar implementos como pelotitas, bastones, cuerdas, aros, paliacates, tacones de madera. Y este desarrollo de la alfabetización física va a permitir su uso en situaciones para resolver un problema.
De modo que la Estrategia Nacional para la Educación Física de Calidad implica la formación del profesorado, implica tener instalaciones adecuadas, implica necesariamente una flexibilidad curricular, es decir, no podemos tener un programa que es como una especie de receta de cocina, donde le vamos a poner 5 gramos de velocidad, 3 cucharaditas de fuerza y 2 gotitas de respiración para poder llegar a la meta. La flexibilidad curricular es reconocer que cada niño es diferente y que cada uno necesita cosas a pesar que todos tienen los mismos derechos. Necesitamos generar alianzas comunitarias. Nos hemos separado de la comunidad, especialmente países como el nuestro, donde la situación de la problemática de la violencia social está afuera de las escuelas y muchas veces dentro de las escuelas. Y finalmente hacer el seguimiento y garantía de la calidad educativa. ¿Cómo? Haciendo evaluaciones constantes, evaluaciones reales, evaluaciones integrales, que nos permita desarrollar esa promoción de la educación física de calidad inclusiva desde este contexto normativo que obligue a las sociedades a ir transitando hacia este camino. ¿Cómo identifico si yo soy o si mi escuela es una escuela inclusiva? Pues la UNESCO nos da este formatito que es muy interesante, solo lo pongo para que ustedes puedan hacer como el ejercicio. Para empezar, es inclusivo el currículo. El currículo no es otra cosa más que el programa de estudios que tenemos. Si el programa de estudios no dice explícitamente que es inclusivo, no lo es. Segundo, ¿permite el currículo variar métodos de trabajo o tengo que hacer lo que me dicen? Me dan un formatito donde dice 5 lagartijas, 6 abdominales, 10 elevaciones, 2 minutos corriendo. Si esto es así, entonces yo no estoy pudiendo generar una adaptación al entorno que tengo. A veces hay lugares donde los chicos quieren jugar ciertas cosas porque así es la costumbre, así es la cultura, y a veces no corresponde con lo que el programa espera o aspira. Y entonces nosotros tenemos que generar programas flexibles que permitan variar esos métodos. La enseñanza de educación física es inclusiva para todos, protege y recibe a cualquier género, fomenta la participación de los propios alumnos, tiene en cuenta el currículo la identidad cultural, si estoy ubicado en una comunidad indígena, si estoy ubicado en una comunidad de inmigrantes, si estoy ubicado en una comunidad de gente que tiene ciertas creencias religiosas y festividades en donde la actividad física puede ser un elemento cosmológico, cosmogónico que tienen ellos allí, entonces tengo que saberlo para poder interpretarlo, entenderlo y no terminar diciendo que a mí no me gusta o me caen gordos o tal cosa, aquellos que participan de esto. Las instalaciones y equipos utilizados en educación física sí favorecen el acceso a la prestación de todos los alumnos, o es imposible que alguien con muletas, o es imposible que alguien con silla de ruedas, o es imposible que alguien con debilidad visual o sordo pueda participar. Tenemos que hacer que nuestra instalación y equipos usados sean para todos en la medida de lo posible. El enfoque del aprendizaje está diferenciado para atender necesidades de todos los alumnos, incluyendo a aquellos con diferentes capacidades, y yo estoy dispuesto a trabajar con alumnos de todas las capacidades. Número 7, se apoya a los profesores para promover y proporcionar una práctica inclusiva, y a través del desarrollo profesional vamos creciendo, vamos siendo pertinentes y adecuados, de manera que yo como profesor activo puedo ir modificando, cambiando, incentivando y transformando el mundo de los chicos independientemente de sus capacidades. Y finalmente, ustedes se han implantado programas para respaldar el desarrollo de redes de profesor-mentor. Muchos de los chicos con necesidades educativas especiales necesitan un mentor, necesitan a alguien más que lo apoye y que pueda mejorar sus condiciones. Como ejemplo de lo que la UNESCO está buscando para encontrar debilidades y ir cambiando. ¿Por qué es importante los equipos y los recursos? Porque entre mayor equipamiento y recursos tenga la escuela, podremos hacer mejor nuestro trabajo. No quiere decir que tiene que ser el mejor material y mejor equipo de un día para otro. Tiene que haber un proceso de mejora en las condiciones de nuestros alumnos.
Al principio quizá tendremos que ver cómo mejoramos las condiciones para evitar accidentes, después tendremos que ver condiciones para hacer un desarrollo de clase óptimo y finalmente para tener una clase modelo. Pero esto solo funciona si utilizamos y hacemos uso de nuestras instalaciones. Finalmente, el reconocimiento social. Una de las cosas que me parece más interesantes y que habla la UNESCO es que el gobierno debe o los gobiernos deben responsabilizarse de que se asegure que se otorgue a la educación física las mismas categorías, el mismo respeto, las mismas consideraciones que a las demás asignaturas. Así que este asunto no es solo nuestro, es del mundo. Para, en general, hablar de la importancia de la educación física, no solo con los padres y la comunidad, sino con los propios maestros y la gente que está en las instituciones de gobierno, que conozcan, que reconozcan a la educación física como una materia de gran importancia, porque lo es. Y bueno, para ir cerrando, nosotros, ¿qué es lo que nos toca dentro de mi comunidad, dentro de mi espacio? Bueno, debo tener una visión común. Los profesores de educación física, los maestros interesados en este proceso de mejora, de cambio, de transformación, de que tengamos de verdad una educación física de calidad, debemos tener una visión compartida. Esa visión compartida es que yo sé que la educación física es parte de una cultura física. La cultura física es el compartimiento grande, la educación física es un espacio más pequeño que también contiene cosas, el deporte es otro compartimiento, no es lo mismo cultura física que deporte, que educación física, aunque están conectadas. Y yo, como maestro de educación física, en el compartimiento grande, puedo utilizar herramientas para lograr mi trabajo. Una herramienta muy importante y poderosa es el deporte. Otra herramienta muy importante y poderosa es la recreación. Otra herramienta poderosa es el canto, el ritmo y el juego. Es decir, si yo me hago rico en estos recursos, puedo lograr mejores cosas. Pero no significa que si yo hago deporte, entonces yo soy el bueno y el único que sabe lo que está haciendo, porque está el maestro de educación física que a lo mejor no hace deporte, el maestro de educación física que hace deporte educativo o deporte escolar. Hay maestros que utilizan herramientas del deporte para lograr objetivos que no tienen que ver con el deporte. Hay otros que utilizan el deporte para enseñar deporte y otros que enseñan con el deporte a vivir una vida. Porque en el juego, como en la vida, a veces ganamos y a veces perdemos. En el juego, como en la vida, a veces tenemos que afrontar situaciones adversas. Y que a pesar de lo malo que se vea, en el juego como en la vida, siempre hay una oportunidad de ganar. Y si no, hay un juego mañana, igual que en la vida. En la vida cada vez tenemos oportunidades. Y entonces aprender esto implica a dejar de creer que uno es lo máximo o lo mínimo solo por una actuación o un resultado. Uno es lo máximo o lo mínimo en ese momento o se siente así, pero no lo es, porque tiene el poder humano de poder lograr el día de mañana otra cosa en el otro juego, en la otra actividad, en el otro reto que le da la vida. En ese sentido, esa visión común debe ser compartida. La alfabetización física, en segundo lugar, no es una metodología nueva. La alfabetización física es un proceso, es una enseñanza, es lo que nosotros esperamos lograr en el estudiante después de que haya pasado por un sinnúmero de experiencias donde se desarrolle corporalmente, aprenda a cuidar su cuerpo, esté dispuesto a tomar retos, que logre descubrir de qué manera va a solucionar un problema motor. Y esta alfabetización física le va a permitir al alumno, entre más recursos, como más palabras conozca, más métodos, más formas de abordar un problema, tendrá mejores resultados y mejores consecuencias. La alfabetización física es la respuesta al sedentarismo. Está esta parte del sedentarismo que genera la obesidad, que genera problemas asociados con el sobrepeso,
pero que también genera torpeza motora, que también genera inseguridades, no quiero pegarle a la pelota porque quizá no lo haga bien. Y entonces la alfabetización física es darle las oportunidades a los chicos, a todos los chicos de todas las escuelas, a todas las chicas, darle la oportunidad de tener experiencias que le permitan desarrollar esa herramienta motora que es la alfabetización. Al final, alguien que es muy capaz de moverse, de resolver problemas, de decidir si da el paso, de medir claramente sus alcances para saltar, para correr, para agacharse, para esquivar, esa persona tendrá una mejor alfabetización física. Y esa es la tarea que la UNESCO le pide a los maestros en la educación de calidad, lograr la alfabetización de todos. Esto implica también garantizar un enfoque inclusivo. Una de las cosas que hablan es, hay que empoderar a las niñas. Todo el tiempo hemos tenido de manera hegemónica la preponderancia de los hombres. Si hay una actividad demasiado intensa, no dejamos a las niñas. A las niñas que no hagan, por ejemplo, lagartijas normales, sino que hagan medias. ¿Por qué? Porque pobrecitas tienen menos fuerza. Bueno, tienen menos fuerza porque generalmente no están desarrollándose en ese aspecto. Porque tenemos la creencia que hay niños que están ahí para ser bonitos y niños o niñas que están ahí para rendir. Y esto no es así. Todos pueden mejorar, todos pueden cambiar. Entonces, empoderar a las niñas a través de juegos, a través de deportes, a través de participación diferenciada, donde puedan tener condiciones de éxito, es una de las cosas que implica el garantizar un enfoque inclusivo. La otra es atención a la discapacidad. Hoy en día, México, por norma, es un país cuya educación está integrada. Todos los niños tienen derecho a ir a la primaria, a la secundaria, niños con diferentes capacidades, niños con ciertas necesidades educativas, todos ellos, incluso los grupos minoritarios como los inmigrantes, como las poblaciones afrodescendientes, todos tienen derecho a esta educación para cambiar sus condiciones, para mejorar y para tener derecho a una vida mejor. Número 3, es necesario generar esas alianzas comunitarias. No quiero saber que mis papás se enteren lo que hago, porque como no voy a venir tal día o no voy a hacer tal cosa, pues no quiero que se metan. No, al contrario. El padre de familia es el padre de familia. No va a venir a dar la clase, no va a venir a mirar si lo haces o no. Eso lo tienes que hacer tú. Pero el padre de familia, hoy en día, no es el mismo padre de familia que hace 20 años. Hoy los dos padres o trabajan, o a veces no hay un padre, o no hay una madre, o es la abuelita, o está viviendo con los tíos. Y entonces, si no hay una alianza con las personas que están a cargo de los niños, el único espacio ordenado es la escuela. El único espacio seguro es la escuela. Y entonces, una parte de nuestro trabajo consiste en extender ese espacio hacia los cuidadores de los alumnos, los tutores, y empezar a compartir por qué es importante la educación física en sus vidas, por qué les va a ayudar. Y creo que una experiencia extraordinaria que no se ha recuperado del todo es aquellos profesores que permanecen 20, 25, 30 años en una escuela, en una comunidad, y que los padres de los niños que les llevan en este ciclo son los hijos o los nietos de aquellos que fueron sus alumnos. Y que entonces este grado de relación permite que el maestro tenga la confianza, pueda hacer, sacar a los niños, llevarlos, tener competencias, pedirles a los padres la cooperación, el apoyo, porque hay una buena relación, una relación que se ha construido con el paso de los años y la confianza. Obviamente, cuando el maestro falla o el papá falla, entonces esa alianza es imposible. La prioridad en la política es la formación de los profesores. Este espacio que nosotros tenemos hoy aquí es una oportunidad de formación. Si nosotros no tenemos esa formación de manera institucional, si nosotros no tenemos esa formación de manera por parte de la escuela, por parte del sector educativo, por parte del gobierno, entonces tenemos que buscar esos espacios para actualizarnos. Porque el día de mañana no es suficiente, como ya hemos visto, quejarnos, hacer manifestaciones, subir pancartas para que las cosas cambien. Hay que generar
los argumentos científicos suficientes para defender y mantener este valor que tiene la educación física, no solo hoy, no solo para hoy, sino para los niños que van a ser adultos en 10, 15 o 20 años. Hay que luchar por las instalaciones adecuadas, por los equipos adecuados y por el recurso suficiente. Y esto solo empieza por hacer el primer esfuerzo. Y hoy ya no solo es pedirle a la escuela, hoy es buscar alternativas para que si yo quiero unos juegos de, no sé, de saltar ahí en el patio y necesito la pintura y no me la pueden dar, antes el profe metía la mano en el bolsillo, exiguo a veces, y lo ponía. Hoy podemos acercarnos a otras instancias, a gente que está en la empresa, que está en la industria, que son gente en la comunidad, el de la tienda, el de la empresa, de la comunidad, que nos puede ayudar a lograr tener instalaciones, equipos y recursos, sin dejar de considerar que desde la propia UNESCO se considera que el responsable principal de esta atención es el gobierno nacional. Y bueno, necesitamos ser coherentes en nuestras acciones, en nuestro accionar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Esta coherencia implica que si yo digo esto, voy a tratar de hacerlo y puedo fallar. Y entonces hago el ajuste y lo trato de hacer mejor y aún así puedo volver a fallar y lo vuelvo a intentar. Pero no puedo decir que lo voy a hacer y no lo hago. No puedo decir que tengo una clase. Sí, no han cambiado, solo tengo una clase, yo quisiera que hubiera más, pero no vengo a mi clase. O cuando vengo, no trabajo como yo podría hacerlo. No estoy dándole los elementos suficientes a mis alumnos porque carezco de recursos, porque he perdido el ánimo, ya no tengo hambre de enseñar, ya no quiero ser el profesor que yo quería ser. Ese chico que salió de la licenciatura, que salió del Instituto de Educación, que quería cambiar porque veía cómo eran las cosas. Y que después de mucho tiempo el sistema lo absorbió, se hizo igual y pues se la compró la idea esa de que pues hacen como que trabajo, ya además bien hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo, y que al final de cuentas sigue engordando en el área del abdomen, sigue esperando el día de las vacaciones, sigue esperando el día de la jubilación para ahora sí ser feliz. Cuando realmente lo que nos hace a nosotros ser felices, casi la mayor parte del tiempo, es tener estas acciones coherentes para que mis alumnos aprendan, crezcan y logren algunos avances que a veces parecen pequeños, pero a la larga son muy, muy importantes y significativos dentro de la educación física y el deporte. Y bien, pues este es el arranque de nuestro diplomado. Vamos a tener una serie de expertos que van a estar platicando con nosotros de diferentes temas y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes ahora y haber podido compartir esta serie de experiencias que de una u otra manera son importantes y que pues pueden hacerles eco, puede haber alguna diferencia, puede haber pues alguien que piense diferente, pero les recuerdo, este es solamente una visión de un profesor que tiene 30 años de servicio y que de una u otra manera ha ido transitando por diferentes procesos y que hoy puedo sentarme a platicar y a crecer junto con mis compañeros porque estoy convencido, como diría Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, las personas no van a cambiar el mundo. Los maestros no van a cambiar al mundo. Son aquellas personas a las que enseñamos los que van a cambiar el mundo. Y entonces, pues les agradezco mucho su tiempo y le agradezco a CIFOC por el espacio para poder platicar. Al contrario, maestro, muchísimas gracias por su participación en esta primera sesión de nuestro diplomado y también agradecerle a todos los participantes que estuvieron aquí. No se olviden que por medio del grupo de WhatsApp se les va a estar enviando la información de las siguientes sesiones para que no se la vayan a perder, por favor. Y pues gracias y muy buenas tardes a todos.